estereotipo y al arquetipo. Entonces, al referirme a esos términos, al ícono, al arquetipo y al estereotipo, me estoy refiriendo como, digamos, si nos acercamos a esta obra en particular, a Nicolás. Nicolás hace parte de la serie Infantes. Muchas personas me preguntan, ¿pero por qué estos retratos de los niños son como tan serios? ¿Por qué son como bravos? ¿Por qué son como tan fuertes? Entonces, en ese aspecto, yo recurro como a la característica esencial que puedo percibir en el término de lo que es iconográfico. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos aproximamos a la iconografía, a los íconos rusos, ¿qué podemos encontrar en esas representaciones, digamos, de carácter religioso? Las representaciones iconográficas de la Virgen en la cultura de la iconografía rusa expresan severidad, son imágenes imperturbables, inmutables, contundentes, y no se registra en esas imágenes como una cierta naturalidad referente a una expresión humana. O sea, nosotros no vemos la Virgen sonriente en un icono ruso. Entonces, desde ese punto de vista, yo intento generar unos retratos en los cuales voy más allá de la apariencia del niño como tal y trato de encontrar esos elementos de profundidad, casi que de antigüedad, de luz, de oscuridad, de fuerza, de poder, que para mí implica realmente el término de la infancia. Entonces, desde ese punto de vista, las imágenes se alejan del mero retrato complaciente de los niños y van a formar parte más de un mundo de iconografía, muy personal, de los cuentos de hadas. Y cuando nosotros nos aproximamos a un personaje como Hansel, Gretel, Ricitos de Oro, todos los personajes de los cuentos, esos niños inmemoriales siempre enfrentan peligros, situaciones psicológicamente complejas. Se enfrentan a brujas, ogros, duendes y siempre salen como victoriosos de esas batallas psicológicas. Entonces, desde ese punto de vista, yo encuentro en los niños como ese poder, como esa cosa que va muy profundamente arraigada al término de la niñez. Por eso me interesa muchísimo trabajar con la infancia. Bueno, en estas representaciones o en estos retratos que se aproximan más a lo pictórico que a lo fotográfico, tomo constantemente como referencia la pintura occidental que ha sido mi fuente de inspiración desde que era prácticamente una niña. Específicamente me ha interesado mucho la pintura renacentista y la pintura del periodo barroco. Constantemente estoy viendo a Vermeer, Rembrandt, Peter de Hoogh, Van Eyck también como del inicio del Renacimiento, y trato de que todas las obras de alguna forma posean ese espíritu que poseían esas pinturas de la historia del arte. Aquí, por ejemplo, vemos la obra de Alejandra, que pertenece a la serie Íconos, en donde también recurro a esas pinturas de la historia de la pintura alemana, específicamente al pintor Hans Holbein el Joven, que solía representar a esas princesas con los atavíos, que tenían mucha relación con lo que actualmente nosotros vemos o percibimos en los audífonos contemporáneos. Bueno, en esta obra titulada Flora, que pertenece a la serie de los retratos negros, también tomo mucho como referencia las representaciones de la Madonna dentro de la cultura renacentista. Hace aproximadamente 2 años tuve la oportunidad de visitar el Museo de Greenwich en Brujas y ver la colección de pinturas de Van Eyck, de Memling, donde constantemente ellos tenían la representación de la Virgen. Y fue impresionante y muy conmovedor percibir la fuerza, la gran potencia vital que existe dentro de esas pinturas y dentro de esas representaciones de esas vírgenes pintadas en el periodo flamenco. De alguna forma siempre trato de recurrir a la fotografía, pero con una intención más desde la pintura. Entonces cuando tú te aproximas a mis obras no sientes como esto es una foto de alguien real, es más como si fuera una foto de algo irreal. ¿Y es por qué? Porque hay una intención más pictórica que fotográfica. Bueno, en esta obra
De niña, yo tuve la posibilidad de vivir entre dos ámbitos totalmente opuestos. Un ámbito completamente rural, que era la casita de campo de la abuela, y el ámbito literario representado en la otra abuela. Esa abuela que tenía la gran biblioteca donde estaba la enciclopedia del arte universal y donde yo pasaba horas y horas y horas a la edad de Alejandra. Alejandra, yo me veo más o menos reflejada en ella a su edad. Entonces era como contemplar esas imágenes de la pintura, y sentí una especial fascinación por la cultura flamenca desde muy temprana edad. No me pregunten por qué, porque yo misma no logro entender por qué, pero hay una conexión muy fuerte con el modo representado en la pintura flamenca. Cuando vemos esta obra titulada María 8 de la serie Íconos, podemos poner en evidencia esa doble realidad que siempre marcó mi existencia desde la niñez. Entonces, en el fondo podemos percibir la cocina campesina, el fogón de leña, los trastos de la abuelita, todo eso que me remite al ámbito rural, y en el primer plano la princesa con su vestido de terciopelo, con su corona, con sus atavíos, que hace referencia al estereotipo, la utopía de los cuentos de hadas. Entonces ese deseo de ser princesa, ese deseo de poder pertenecer de alguna forma a ese mundo distante, glamuroso, extraño, misterioso, hermoso. Entonces era como que yo era una princesa interiormente viviendo en una realidad rural, y esa fue siempre como ese dilema que pongo muchas veces en evidencia en estas series como de la serie Íconos. Como les había dicho hace un momento, mucha parte de mi infancia transcurrió en ese ámbito rural, y para mí quedó siempre la fijación de esa escena de la cocina iluminada por una luz blanquecina, donde estaba la abuela o estaba una de las niñas, de las primitas, o sea, alguien estaba realizando un ejercicio muy propio como de lo femenino, de lo doméstico, de las acciones pues que se ejecutan en el campo de esa manera silenciosa, de esa manera íntima. La niña que está pelando las papas, la mazorca, bueno. Entonces, siempre ha existido en mí como esa fijación, esa memoria de las imágenes recurrentes en la cocina rural. Como eso durante toda mi vida ha estado ahí, como moviéndose dentro de mi memoria, recientemente decidí que esas imágenes pertenecientes a esa memoria autobiográfica yo las debía ejecutar, y para ejecutarlas tomé como referencia a un pintor holandés que es, creo que, mi mayor amor en la historia de la pintura, que es Vermeer, el pintor holandés Vermeer del periodo barroco. Hice un estudio muy, pero muy meticuloso de todo lo que configura y constituye la obra pictórica de Vermeer, que me encantaría que ustedes lo vieran también. Entonces está la niña, la lechera, la niña con la guitarra, está la que cose, o sea, están como todas esas escenas que pertenecen como a ese rol femenino, a esas acciones domésticas, cotidianas e íntimas. Entonces, a partir de ese estudio de Vermeer y de esas pinturas, yo realicé esta serie titulada Antología de una obsesión. Esta serie hace 2 meses se inauguró en Ámsterdam, o sea, fue mostrada totalmente en Ámsterdam, lo cual fue muy bello porque fue el lugar en el que Vermeer estuvo la mayor parte de su vida. Entonces, recreo esas escenas de una manera muy personal y recurriendo a algo que yo podría definir como un cierto tenebrismo en la fotografía. Entonces, el tenebrismo en la historia de la pintura fue una corriente en la parte inicial del barroco que utilizaba los contrastes muy drásticos, muy fuertes entre las sombras y la luz. Y eso se lograba mediante la utilización de unas luces muy definidas que lograban que la figura prácticamente surgiera de una tiniebla, de una profundidad de lo negro, de lo oscuro. Entonces, partiendo como de esa idea del tenebrismo, yo realicé todas estas obras en las cuales todo lo que nosotros vemos no es fotografía en blanco y negro, es fotografía a color, pero cada elemento ha sido intervenido con negro. Entonces aquí
podemos ver este video llamado Rosa y el video llamado La costurera, en donde vuelve a ser recurrente el manejo del tiempo desacelerado, la repetición de una acción cotidiana, mucha relación como con pintores como Vermeer, con Rembrandt, el manejo de la luz, esa cosa de la espera, de la repetición, de como la historia de la chica que teje mientras espera que alguien llegue de la guerra. Entonces hay algo muy femenino que habita todas las imágenes de esta serie, que originalmente consta de más de 20 fotografías. Aquí hay, digamos, una parte, un fragmento de la serie.